Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por estar un día más en Puente 3. Seguimos con las tier list de Shatterpoint. El día de hoy toca analizar mis unidades favoritas en el juego, las unidades secundarias. Y es que las unidades secundarias al final son los verdaderos héroes, en mi opinión, de este juego, ¿no? Son los que tienen que estar normalmente cuidando a todos, dando mucho valor a todo lo que les rodea. Mientras que los principales hacen su labor de protagonistas, ¿no? Y los de apoyo, bueno, pues intentan aportar de algún modo. Vamos a ver otra vez, igual que hicimos con el de apoyo. Les dejo por aquí el vídeo, por si no lo han visto. Vamos a empezar desde el D hasta el S, ¿no? Donde D es obviamente el peor evaluado, los que tienen menos fuerza, son menos útiles, tienen alguna debilidad muy fuerte, respecto a los S, que van a ser los mejores de todos, y que sin duda alguna yo creo que todo el mundo sabe quién va a estar ahí. Pero bueno, pequeño spoiler, tiene un jetpack. Bien, empezamos por la D, hemos dicho. Bueno, creo que no hay duda, el peor de todos a día de hoy es Cody. Este clon, que además es uno de los mejores en Clone Wars, la verdad es el fiel escudero de Obi-Wan, es un grandísimo líder, es muy bueno, hace todas las misiones, es brillante. Pues en este juego no, y es que tiene varios problemas. El primero es que tiene una capacidad táctica que puede elegir a un enemigo que esté en rango 5, disputando un objetivo. Eso supone que en el primer struggle o sale muy tarde y hay un rival que se ha adelantado muchísimo o no va a tener valor. Por tanto, ya estamos perdiendo una habilidad que define un poco lo que quiere ser él, que es ese gran sniper, ¿no? Ese gran tirador desde lejos que va a ayudar a que todo el mundo pueda combatir mejor y pueda herir mejor a los rivales. Si tienes Sharpshooter 2, le puede quitar la cobertura al rival, pero entonces necesitas hacer focus. Y si hace focus y dispara, se queda quieto. Y si se queda quieto, solamente podemos avanzar con él haciendo maniobras defensivas. Lo cual no siempre nos va a permitir disparar a quien queremos y a quien necesitamos. Por eso, mil veces antes llevaría a... Vamos, llevaría y lleva a Rex. Ya veremos dónde lo sitúo. Para mí, no hay duda, es el peor unidad secundaria de todo el juego a día de hoy. Y muy cerquita de él está Pons. Pons lo que tiene es que debe de costar 3 puntos. Y esto lo vamos a hablar en un vídeo futuro porque no me gusta mucho de Shatterpoint. Es de las cositas que no me gusta de Shatterpoint. Es un personaje que si cuesta 2 no pasaría absolutamente nada. No tiene mal perfil, bueno, no, de algún modo da un buff, ¿no? una ayuda a las unidades que le están rodeando. Por ejemplo, todos los clones de su squad y él mismo van a poder despegar un poquito más lejos de la unidad principal, lo cual en algunas mesas es muy útil, en otras te da un poquito igual, la verdad, porque igualmente vas a llegar a los puntos de acceso, no te estás subiendo a ninguna elevación distinta, no se nota muchísimo. No dispara mal, no combate mal, pero se queda ahí. Se queda ahí. Prontito verán que voy a subir el análisis de este personaje. Lo que digo es que está para poder acompañar a Windu. Si no, no podríamos meter a Windu en el juego. Y es una lástima. A continuación tenemos, bueno, en el tier C un personaje un poco controversial, ¿no? La comunidad está un poco ahí que no les gusta y un poquito con razón, que es la tercera hermana. La tercera hermana, yo personalmente, siendo la unidad de los inquisidores, que es la que es secundaria, yo esperaba un poquito más de él, ¿no? De ella. Porque al final el quinto hermano la opaca bastante. Si pudieran compartir hueco, el quinto hermano entraría siempre. Y la tercera hermana, a diferencia de lo que hemos visto en la serie, no tiene más un rol de support, de apoyo, de fortalecer a lo que le rodea y no tanto ese personaje tan egoísta y tan individual con el que estamos acostumbrados, ¿no? Uno de los temas es que o va acompañada de otros inquisidores o pierde mucho valor, ¿no? Tiene una capacidad activa, pagando uno de fuerza, puede hacer que una unidad de apoyo de los inquisidores haga un dash o haga un ataque de 5, que no está nada mal porque pegan bien. Tiene un force jump, pagando un punto de fuerza. Tiene deflect, que es algo muy de la parte Jedi en este juego, pues se lo han dado a ella por obvias razones, no haré spoilers. Y luego tiene una reactiva que puede pagar uno de fuerza para quitar condiciones en el rival a cambio de ganar dados de ataque, ¿no? Gana 2 dados de ataque por cada condición o estado que quita en el rival. Es un poco contraintuitivo, porque quieres que el otro tenga estados para, por ejemplo, si tu árbol ya tiene el pineado y tiene un pineado, pues le vas a hacer más daño. Vas a tirar más dados, pero es que su árbol tampoco brilla mucho. Entonces yo creo que se queda en un punto medio donde si la gente puede, no la va a meter. Y no la va a meter jamás en Strike Teams que no hay agentes de la Inquisición. Así que está un poco ahí en un punto donde no. Y solamente tiene 8 de vigor. Entonces, en cuanto la hieren,
todo empieza a costar muchísimo más y ya entonces ya no merece la pena porque no son grandísimas habilidades. Pasamos ahora a hablar de Aura Shin, ¿no? Este personaje, la verdad, cuando salió me daba mucho más miedo de lo que ha sido. Me he enfrentado un par de veces a ella. Me ha costado ponerla en el C. Realmente creo que estaba un pasito más por arriba, pero al final un poquito por agrupar a la gente la he bajado a C. Y al final algo que me ha llevado a dejarla tan abajo es que no aporta mucho más a su Strike Team que heridas. Heridas y movilidad. Es muy bueno, o sea, es muy bueno. Incluso en su árbol, en el tercer y cuarto resultado, puede meter varios desplazamientos y hacer un daño consistente. O sea, está bien. Pero a diferencia de otras muchas unidades secundarias, que como he dicho al inicio del vídeo, para mí es el personaje más importante, quiero que aporte mucho, quiero que cuide, quiero que ayude al resto aparte de dar valor de otros modos. Aura no tiene eso. Aura tira dados y es móvil. Tiene bastante buenas pericias tanto de defensa como en combate. Hay un vídeo aquí en el canal analizándola, lo voy a dejar por aquí. O sea, tiene buen perfil, pero si es herida, todo cuesta muchísima fuerza, porque todas sus capacidades cuestan fuerza, todas. Y algo que le hace especial, que es Payday, que te permitiría pues darle cualquier palabra clave y por tanto ganar muchas sinergias para moverla fuera de turno, para hacer que dispare. Es decir, se le puede sacar valor a través de usar fuerza, pero en cuanto te la hieren, ya no merece la pena gastar 2 de fuerza para dar una palabra clave y hacer algo de valor con ella. Aún así, es jugable y me gusta y quiero probarla. El problema son esos 5 puntos de fuerza, que te obliga a ir con droides y meter unos droides de coste 3, ir con clones y meterla con clones de coste 3, que son los Arc Troopers y la 501, o siempre ir de la manita de Cad Bane. Y el problema es que Cad Bane prefiere ir con Jango Fett, no prefiere ir con ella, ¿no? Entonces, esas son las razones por las cuales la he dejado al final del B, pero la bajé al C por un poquito de equilibrio. Pasamos ya al tier B, unidades ya muy sólidas, muy fuertes, que muchas veces quieres meter en tus Strike Teams porque complementan muy bien y tienen mucho valor. Voy a analizar los dos siguientes a la vez, ¿vale? Vamos a analizar tanto a Gar Saxon como a Bo-Katan juntitos porque tienen muchas cosas en común. Y es que si van acompañados de mandalorianos, son muy buenos. Si no van acompañados de ellos, no los quieres meter. Y si los quieres meter, sabes que van a perder valor, ¿no? Van a seguir teniendo movilidad, van a seguir teniendo buenas stats, van a seguir teniendo una buena ofensiva, ¿no? Tanto a melee como a disparo, los dos funcionan muy bien. Tienen daño, tienen desplazamientos. Gar Saxon además por sí mismo da mucho miedo porque en sus pericias tiene desplazamientos, por tanto ayuda a controlar la mesa. El tema es que si no va acompañado de mandalorianos, la acción focus ya es muy cara, ¿no? Quieren hacer demasiadas cosas y no quieren gastar acciones en hacer un focus. Prefieren ganarlo gratis por acabar una acción de movimiento cerca de otro mandaloriano. Por tanto, si están acompañados de mandalorianos, se ponen primeritos del B o incluso pueden llegar a subir a la A. Pero si los tengo que analizar solitos, pierden un poco de valor, ¿no? Entonces, bueno, Bo-Katan además pierde un poquito de ofensividad a cambio de dar protección y steadfast a los mandalorianos que están cerquita de ella. Puede curarlos, puede mover muchísimo, es decir, son dos unidades muy buenas, las miniaturas, los modelos son preciosos, pero como digo, si van con los mandalorianos, suben en el tier. Si van solitos, pierden bastante. Continuamos con Barry Sophie. Está por detrás de Ahsoka Padawan porque, bueno, creo que Ahsoka aporta más que ella. Siento que Barrys aporta más ofensividad y más movilidad. Movilidad, entre comillas, porque Ahsoka todavía incluso puede aportar más, ¿no? Lo que hace brillar a Barry Sophie es que tiene un empujón con la fuerza, ¿no? Como todos los que del juego, cuesta 2 de fuerza. En el árbol tiene modo de llegar a hacer el empujón con la fuerza gratis. El problema es que no es tan efectiva en cuerpo a cuerpo. Tira 6 dados, que no está mal, tiene críticos en pericias, que está muy bien. Cuando llega a 2-4 pericias mete crítico y 2 éxitos normales, por tanto aumentamos la probabilidad de meter muchos dados y que el rival no los pare y poder llegar ahí. Pero aún así tiene que meter 5 éxitos por encima del rival para poder hacer el empujón con la fuerza gratis. Si va acompañado de Vader, inmediatamente sube al tier A y se pone de los primeros lugares. Si no, se queda en el tier B, ¿no? Creo que no aporta mucho más. Cierto que tiene esta sinergia de cuando ataca con un Jedi o
etcétera, etcétera, ya lo conocen. Sí aporta, pero no es tan fácil de setearlo. Puede acompañar bien a Windu, porque Windu siempre quiere estar trabado con alguien, ¿no? Entonces, bueno, pues al final sabe que va a tener un objetivo al que va a poder atacar, meter muchos dados, pero a lo mejor no quieres ir hasta allí, no quieres atacar a ese objetivo, porque Windu está tranquilo trabado en cuerpo a cuerpo, aguanta bien, ¿no? Entonces, con Vader es otra cosa. Yo he probado una lista de Vader, Plo Koon y ella, y tantos empujones con la fuerza, tirando tantos dados gracias a Vader, se nota muchísimo. Fue una partida súper agresiva, la tienen en el canal, por si la quieren ver se la dejo por aquí. Fue una partida súper agresiva, donde en turno 1, o sea, en las primeras activaciones llegué hasta el objetivo del rival para quitárselo, el que estaba en su zona de despliegue con la nueva misión, y ahí Barris tuvo muchísimo impacto, ¿no? Recibió ataques, evitó que el rival se adelantara, le retrasé muchas unidades con los empujones. Entonces, sí saqué valor, pero repito, confiar en gastar 2 de fuerza en República Galáctica con lo que le cuesta a República Galáctica conservar fuerza para los momentos clave, duele mucho. Entonces, para mí, tier B definitivo. Y por otro lado, pues tenemos a la otra Padawan de las series, ¿no? Hay varios episodios donde Ahsoka y Barris trabajan juntas para hacer misiones. Bueno, por otro lado tenemos a Padawan, Ahsoka Tano. De algún modo tiene más movilidad que Barris, ¿no? Gastando más fuerza, porque puede hacer 2 saltos, como una mini Ashag. Lo que nos permite, bueno, pues poder movernos mucho más libremente por la mesa sin depender tanto de escenografía, de puntos de acceso, etcétera, etcétera. Tiene una capacidad táctica que permite que una unidad primaria o Jedi de la República Galáctica pueda hacer un dash. Por tanto, va muy bien siempre acompañando a unidades primarias pesadas que no tengan mucha movilidad o que queramos destinar recursos a ellas para que rápidamente puedan llegar a conseguir hacer daño donde queremos que vaya, ¿no? Mace Windu, Anakin, incluso Obi-Wan, ¿no? Entonces, todo está bien. Tiene deflect, aguanta bien los disparos y además se nota que es de jugadora de equipo, ¿no? Cuando una República Galáctica de apoyo hace ataques, ella puede hacer un salto y también meter un ataque si se cumplen los rangos. Por tanto, podemos sacar mucho valor fuera de turno con ella. Sus pericias y su árbol me gustan mucho. Defiende 5-5, tira 7 dados en ataque, está muy bien. Tiene un árbol bastante equilibrado, donde siempre va haciendo un poquito de daño, por uno hace un poco más, pero mete estados, salta, cura, es decir, le podemos sacar mucho valor en mesa, tiene mucha adaptabilidad, ¿no? Depende de lo que necesitemos en mesa. Ahsoka Tano puede responder y puede apoyarnos justamente con eso que necesitamos. A mí me gusta más por todo lo extra que aporta, aunque por supuesto el empujón de la fuerza de Barry Sophie en un momento clave de la partida te puede hacer conseguir la victoria. Entonces, las he puesto parejitas, pero yo me quedo antes con Ahsoka Tano Padawan seguro. Y por eso quiero la cajita de Plo Koon. Pasamos ya al Tier A, ¿no? Esas unidades que nunca fallamos si las metemos. O sea, si están en nuestros track teams, no estamos fallando, no estamos dejando a alguien subóptimo. Está muy bien. Vamos a empezar primero con Savage Opress. Savage Opress tiene 2 cometidos. El primero es aniquilar cosas y el segundo es aguantar muchísimo. Es cierto que tira 4 dados de defensa. Yo no sé por qué, mágicamente, siempre que juego con él y tiro esos 4 de defensa, siempre acierto todos y pericias. Nunca fallo. O sea, a lo mejor estoy exagerando, pero normalmente la sensación que tengo es que paro muchísimo daño, ¿no? Consigo parar un montón de dados del rival y eso que tiro muy poquitos. Y además, con esa protección y ese steadfast y ese grandísimo número de vigor, de daño que puede recibir, aguanta mucho. Por tanto, esa parte del cometido la hace. Tiene luego esa movilidad adicional cada vez que una unidad principal, separatista o dadomiriana se activa. Por tanto, si lo llevamos en una lista correcta, o sea, muy óptima para él, va a generar amenazas muy pronto. Cuando ataca unidades primarias, tira más dados. Tiene ese ataque adicional donde tira dados y hace daños en base al número de críticos y de éxitos normales que saque. Es decir, tiene un montón de opciones de hacer muchísimo daño y aguantar. Por eso es muy fiable además, por eso está muy arriba, acompañado de Vader, es una bestia absurda. Con la madre Tolsin lo que recibe además es ir curándose a la vez que va haciendo daño y lo puede mover adicionalmente. Es decir, lo potencia mucho más, pero está el último del Tier A, porque no aporta mucho más, ¿no? O sea, que no es poco, pero como saben, a mí me gusta mucho la utilidad, ese rol de apoyo de esto, entonces, pues sé que a lo mejor no soy muy objetivo, pero en mi opinión hay otras unidades que aportan mucho más a mesa, tienen mucho más valor e impacto en muchos lugares de la mesa. Él no, y por eso está en el Tier A. A su ladito está Kraken, ¿no? No puedo olvidarme de esos Battle Droids junto con Kalani, que está el primero del Tier A. Yo creo que
ahí puede haber dudas. Puedo ponerlo a Bichu, puedo ponerle a él, pero vamos, se merece estar de los primeros lugares. En mi opinión, es peor que Kalani, ¿vale? Es cierto, cuesta un punto menos, pero tiene menos capacidad de mover unidades aliadas de Battle Droids, ¿no? A diferencia de Kalani, él no tiene el rango, o sea, activa todo lo que esté en rango, sino elige una unidad y esa unidad es la que puede hacer el dash. También tiene Tactical Network, por tanto puede hacer que unos droides hagan dash, disparen, ganen Hunker Token, o sea, genera mucho valor en otras unidades. Tiene protección y steadfast, por tanto va a aguantar bastante en mesa y no depende de estar en un objetivo. Y por último, tiene un perfil increíble. Tiene 10 de vigor, vale, tiene 2 de resistencia, no es gran cosa porque aguanta mucho. Sus pericias y su árbol agresivo es muy bueno. Es decir, es un personaje que brilla y que aporta mucho mesa. Por tanto, para mí, claro favorito para el Tiera. Y a continuación, la gran Sabe. Aquí yo sé que no soy objetivo, porque fácilmente puede ser mi unidad secundaria favorita de todo el juego. Y es la que más alegrías me ha dado en la mesa, pero por muchísimo, por muchísimo. La parte negativa es que brilla muchísimo cuando va acompañado de los buenos personajes, ¿no? Brilla mucho si va con República Galáctica, brilla mucho si va con las Handmaidens acompañándola. No está mal, porque ya vimos en el anterior vídeo, cuando de las unidades de apoyo, que no están mal, y sobre todo si van juntas, ambos ganan muchísimo, pero es que lo de Sabe es increíble. O sea, Sabe tiene el avanzar hacia una unidad principal, tiene el trepar utilizando un punto de fuerza y ganar sharpshooter y por tanto poder disparar mucho mejor. Tiene el avanzar y luego disparar. En el disparar tiene un montón de desplazamientos y reposicionamientos que hace, de verdad, a mí me ha llegado a hacer partidas de llegar de un lado al otro de la mesa, controlando un objetivo e ir hasta el otro del rival sin ningún problema y generar muchísimo valor porque además mueve las Handmaiden, ¿no? O sea, es increíble. Y luego ha habido partidas donde con su asalto coordinado, ¿no? Esa reacción cuando una unidad de la República Galáctica ataca o dispara o combate contra una unidad que esté a rango 5 de ella, puede hacer un dash. Entonces muchas veces dice, no llega a este objetivo por lo que sea, me ha faltado fuerza, no ha salido algún desplazamiento, lo que sea. Disparo y la consigo mover para llegar a un objetivo. Y dices, bueno, sí, pero es que es bastante blandita. Bueno, tiene vigor 9, se da cover 1 a sí misma directamente. Normalmente a veces también la vamos a tener con Hunker Tokens, subida a edificios, puede proteger a unidades principales y secundarias dándole cover 1, o sea, aporta muchas más cosas en mesa. Sus pérdidas en defensa son un poco malas, es un escudo con el primer y segundo resultado, luego empieza ya a meter un escudo y cambiar un crítico a fallo, o sea, de pronto consigues protegerla de ataques que deberían de matarla, de herirla, mejor dicho. Pero luego sus pérdidas en ataque son muy buenas. Tiene críticos, tiene daño directo, tiene impactos normales con pocos resultados. Por tanto, entre esas pericias, más que puede ganar Sharpshooter y el Focus, acaba tirando 9 dados, más el fuego coordinado de otra República Galáctica, acaba metiendo estados, desplazamientos, reposicionándose. O sea, es una bestia. De verdad, sé que quizá no soy objetivo, quizá para uno de ustedes tiene que ir más abajo. Yo solo les digo, pruébenla. Pruébenla de verdad o súfranla, porque es que es muy bueno. A continuación viene Rex. Yo creo que aquí estamos todos de acuerdo. Rex es un personaje súper equilibrado, es muy bueno. Puede mover unidades y darle Hunker Tokens. Puede darse a sí mismo Hunker Tokens y moverse. Puede reaccionar a ataques de otras unidades aliadas para hacer un dash y disparar. Puede curar a gente. Tiene un perfil de melee y de disparo exactamente el mismo, tanto en pericias como en dados como en todo. Y tiene un árbol súper versátil, de daño, de estados. Aguanta bastante bien, es un camión, es súper equilibrado, aporta mucho a la mesa, se merece sin duda alguna estar de los primeros puestos del Tiera. Por delante de él está Obichu. Esta unidad detrás de de ese gran dinero que hay que pagar por comprar el set junto con Vader, aporta mucho, aporta mucho. Aporta mucho sobre todo porque tiene una capacidad que está muy muy fuerte, ¿no? Que es el poder hacer que una unidad rival cuando va a atacar, le dices no, haces así con la manita igual que las películas y de pronto o no ataca o tiene que atacar a otra unidad que era distinta al objetivo que se había marcado y tirando menos dados. Y si es en cuerpo a cuerpo, además no va a poder dirigir normalmente el ataque a otra unidad. Por tanto, podemos romper por completo una activación del rival que pensará tener cierto valor, ¿no? O sea, ya no digo a lo mejor herir a alguien, pero sí buscar cierto número de éxitos para desplazar a una unidad de un objetivo y quitarnos el control. Bueno, pues
podemos conseguir que eso no ocurra. Además, gana reposicionamiento y se lo puede dar a otra unidad si está trabada en cuerpo a cuerpo. Tiene buenas pericias en defensa. Tiene pericias ok en cuerpo a cuerpo, ¿no? Y luego, su árbol es súper útil. Tiene un montón de ramas distintas donde podemos buscar más daño, podemos buscar curación, podemos buscar saltos, podemos buscar desplazamientos al rival. Es que es muy bueno, es muy bueno. Una contra que tiene es que si ya queremos poner a Obi-Wan de unidad principal, unidad primaria, no podemos meterla a él y viceversa. Por tanto, a veces luchan, sobre todo en las listas Premier de algunos torneos donde tienes que ir con 4 squads, ¿no? Entonces, ahí es un problema importante. También es el problema del dinero, ¿no? Que es una caja cara para poder jugarle. Y para mí una cosa que juega en su contra es que no tiene disparo a distancia, ¿no? O sea, hemos visto algunos hace poquito que sí tienen disparo a distancia y la verdad es que se nota mucho. Se nota mucho porque puedes colocarte en lugares y atacar a otros sin depender de sacar ese reposicionamiento, por donde puedes tener impacto en 2 objetivos. Pero repito, es que ese mind trick, ese poder evitar que un rival ataque o dirigirlo a otro sitio y forzar que sea menos efectivo ese ataque, es muy fuerte, porque puede ayudar a proteger unidades, proteger objetivos, evitar que unidades tengan muchísimo valor. Por ejemplo, Aurra sí, lo que decíamos, ¿no? Aurra depende de meter muchos dados para sacar mucho valor a su movimiento adicional. Si Obi-Chu utiliza esa habilidad en ella, le quita dados y además le ha costado o sea, hace que las 2 unidades sean peor. Entonces, Obi-Chu se merece estar ahí arriba. Y llegamos a Kalani. Kalani, no me voy a repetir, tiene mucho de lo que ya traía Kraken, pero ella sí aporta, ella, no lo sé, es un droide. Kalani, si sabes posicionarte bien, si eres muy consciente de las burbujas de movimiento, de disparos y de todo, es que es muy buena, porque hace que todo el Strike Team se beneficie de su posicionamiento. Solamente porque ya está en mesa, ya los otros Battle Droids, cuando disparen o combaten contra otra unidad, si hay otro droide cerca, va a tirar un dado más. Por tanto, estamos haciendo que todo el mundo sea mucho más fiable, que pueda meter muchos más dados exitosos cuando intenten dañar a unidades y aplicar estados, a ganar movimiento, un montón de cosas. Bueno, y dirán, bueno, pero claro, no será tan buena disparando. Sí lo es, ¿no? En su árbol puede llegar a hacer 9 daños y meterte desplazamiento, reposicionamientos, expuesto, desarmado, o sea, te mete un montón de cosas y además en el tercer espacio tiene hacer gratis Tactical Network. Que no es que a los droides les haga falta ahorrar fuerza, pero es que lo puede ahorrar para que las unidades principales la gasten incluso estando heridas y así pues ahorrar mucho y hacer que las unidades sean buenas. Kalani cuesta 5 puntos, están muy bien pagados, o sea, creo que merecen mucho la pena meterla por todo lo que aporta. Ahora bien, si no va con droides, pierde valor. Esto es obvio, ¿no? Esto es obvio. Pero normalmente es que siempre va a ir con ellos, porque además los droides están muy bien en el meta. Así que para mí, clara favorita a estar en el top 1 del Tier A. Y pasamos por último a Jango Fett. Pues qué decirlo, un personaje totalmente equilibrado, ¿no? Igual que la Magna, como ya vimos en el vídeo de las unidades de apoyo. Tiene todo bien, o sea, pero lo que hay que destacar de él es que tiene muchísima movilidad, porque puede avanzar, puede hacer un focus y ganar un dash, pagar jetpack, con su disparo tiene saltos y tiene desplazamiento, o sea, tiene una movilidad brutalísima. Puede, pagando fuerza y solo uno, sacar a alguien de un objetivo y encima poner un estado de desarmado. Algunos usuarios de la fuerza, pagando 2 de fuerza, pueden desplazar a alguien y no le ponen ningún efecto. Maul paga 2, tira y pone expuesto. Jango paga 1, tira de alguien y le pone encima pineado, para quitarle muchísimo más valor a su siguiente activación. Tiene jetpack y tiene 2 cosas que están bastante rotas. Una, recupera fuerza cuando hiere a unidades principales y secundarias. Y no recupera una, recupera 2 y encima se cura 2. O sea, que una unidad secundaria tenga un modo de recuperar fuerza tan directamente, ¿no? Que es hiriendo, que es lo que quieres hacer con Jango, aparte de moverte por muchos sitios, ataca súper bien. Que recupere fuerza te abre un mundo de posibilidad. Yo lo estoy empezando a valorar y meter en muchos Strike Teams sin tener nada que ver con el lore ni con las historias internas de... No, solamente porque recupera fuerza, ¿no? Porque quiero meter unidades que dependen de tener mucha fuerza para ser útiles en mesa. Jango, él mismo te habilita esto. No siempre vas a ir con él, pero te habilita a tener la opción en mesa, que no hay ninguna otra unidad secundaria que esto lo haga. Y encima, por si fuera poco, es que puede pagar fuerza para que cuando tú actives una unidad que está cercana, tirar dados y hacerte daño. Y es daño que entra directo.
Si te quedaba una o dos heridas por meter y él te saca uno o dos éxitos en 5 dados, te hace el daño, recupera fuerza si eres unidad principal o secundaria y lo que es peor de todo, termina tu activación. Porque tu personaje ha sido herido y por tanto no puedes hacer absolutamente nada más. Eso está rotísimo. Eso a nivel de juego es un feel bad de manual. Porque eso no puedes jugar. O sea, de pronto dices, bueno, me sale esta carta. Y esta carta, este personaje está al lado de Jango Fett. ¿Sabes que si lo activas, seguramente Jango va a pagar una de fuerza, te va a herir y te rompe la jugada? No, ya es como, bueno, te toca, vas. Te vas y a lo mejor, y en Struggle 2 y en Struggle 3 con el objetivo prioritario, a lo mejor significa que no consigues suficientes puntos para mantenerte en el Struggle o ganarlo y él solo con esa tirada te ha podido dar la vuelta. Eso es algo que tienen que tocar porque no es sano. No es sano que una mecánica así esté en el juego. Y lo dicho, pericias increíbles, un árbol brutal que te puede meter muchísimo daño, muchísimos críticos, muchísimos escudos, o sea, una brutalidad de personaje. No en vano es la unidad más utilizada en Shatterpoint. En Lone Sands, Jango Fett saca 33 puntos a la segunda, que es la Magna War. Si es la misma caja. O sea, entendamos que Jango lo meten en otras muchísimas Strike Teams sin ir con la Magna, aunque sea en la misma cajita. Y saca 33 puntos. Si miramos la diferencia entre el resto de unidades, siempre es de poquito. Y luego de la segunda a la tercera, que es Magna con Jango, 33 puntos de diferencia. Es brutal, es brutal. Si no lo tienen, están tardando porque es muy, muy bueno. Y hasta aquí, gente, espero que les haya gustado este tier list de las unidades secundarias. Bueno, intento ser objetivo dentro de lo que puedo. Soy un ser humano que tiene gustos y tiene inquietudes y tiene odios también. Sí, odio a Kalani, lo dije desde el día 1 que la sufrí en una partida. Y a Jango un poco también, pero bueno, es tan bueno que también lo quiero jugar yo. Entonces, nada, espero que les haya gustado. Déjenme en comentarios, por favor, qué les ha parecido. Si hay algo que están totalmente en desacuerdo, lo entenderé perfectamente. Si están de acuerdo en algunas cosas, en otras no, porfa, dejen comentarios porque así todo el mundo los puede leer y todo el mundo puede nutrirse tanto de mi contenido y de mi conocimiento como el de ustedes. Así que invitadísimos, por favor, a que dejen un comentario. Y como siempre, si les gusta el contenido, han llegado hasta aquí, es porque es así. Den like, suscríbanse para que YouTube les notifique los primeritos cuando saque contenido de Shatterpoint. Gracias, gente, y nos vemos en el tier list de las unidades principales.